Hemos invitado a Walter Oyarce, como ustedes saben, él es padre del joven que fue víctima de una agresión que trajo consigo el fallecimiento, la muerte de él en el Estadio Monumental eso fue en el 2011. 11 años. 11 años, mi tocayo. 11 años. 6 años. Van a ser 7 años. Van a ser 7 años que ha pasado. Claro, en septiembre se va a cumplir 7 años, no me equivoco. Algo que no quisiéramos revivirlo, por respeto a Walter y a la memoria también de Walter Jr., pero es que Walter Oyarce, luego de ese percance que todos lamentamos y todos criticamos, la violencia en los estadios, la actitud vandálica de algunos sujetos que confunden el hinchaje con la violencia y que los lleva a tener acciones totalmente al margen de la ley, como lo que ha ocurrido hace unos instantes, sí, bueno, pasó la noche. Ha sido agredido 2 hinchas del Oriente Petrolero por barristas de la U en extrañas circunstancias en La Victoria. 2 balazos. 2 balazos, bueno, no se dice 2 balazos, simplemente 2 heridos de bala que están en estos momentos en el hospital 2 de Mayo. Ojalá que no sea muy grave la situación en el hospital 2 de Mayo. Muy contrariado estuvo el presidente de Oriente Petrolero. Pero en fin, la violencia se tiene que desterrar de todas maneras y tenemos todos que contribuir para ello. A partir de eso, Walter Oyarce, marino de profesión, ¿no es cierto? Un hombre que sintió en carne propia todo eso. Si nosotros lo sentimos, más aún él como padre. Y entonces él, con toda esa experiencia asumida, se dedicó a dar charlas, a crear una nueva actitud en la conducta, sobre todo de los jóvenes. Y la verdad que ha dedicado su tiempo y lo sigue haciendo, dictando charlas, conferencias, para inculcar a los jóvenes y desterrar definitivamente estas actitudes violentistas. Por eso le hemos invitado a Walter, a quien nos felicitamos por esa gestión y que la sigue haciendo. Así que le preguntaremos a Walter cómo está eso, Walter, y bienvenido a Superdeporte. No, muchísimas gracias a ti, Raúl, a mi tocayo Walter y toda la gente que nos está acompañando. Y la verdad para mí es un honor estar con ustedes porque ustedes son gente que sabe fútbol. Yo en realidad simplemente como aficionado tengo alguna idea, ¿no? Pero sí lo que he aprendido con toda seguridad, te digo, es que el fútbol tiene miles de millones de seguidores en el mundo por una razón muy sencilla: mueve emociones. Y los seres humanos, casi en un 90% de nuestro comportamiento, nos movemos por instinto y por emociones. Y esto de manera inconsciente. O sea, el cerebro tiende a automatizar ciertas conductas que se terminan llamando hábitos, y cuando estos hábitos son negativos, ya tenemos un problema, ¿no? O sea, y eso es lo que está ocurriendo. Ocurrió en Europa con los hooligans en su momento y ahora acá en Sudamérica con las llamadas barras bravas. Lo curioso en el fútbol es que triunfan las personas que saben controlar las emociones. O sea, el fútbol es lo que es porque mueve emociones. Tú ves presidente de la República, presidente de grandes compañías, saltando como niños cuando su equipo hace un gol. Pero los que triunfan en el fútbol son las personas que saben dominar sus emociones, los jugadores en la cancha, los directivos a la hora que toman sus decisiones, porque los he estado escuchando atentamente cuando contaban la historia o la situación actual que está pasando en Real Madrid, cómo la persona que toma decisiones llega un momento, se aleja de lo racional y toma decisiones e incluso la justifica porque es su dinero, al final el que está arriesgando en la toma de decisiones, ¿no? Y esto hace también a su vez o sea, digamos que es importante descansar en un concepto que, ¿por qué el fútbol nos lleva a situaciones que son tan apasionadas con el tema de los triunfos? Porque hay gente que es muy capaz y sabe motivar a un grupo de seres humanos y que los lleva de triunfo en triunfo, y como decía acá el amigo, es imposible que alguien se sostenga todo el tiempo en el triunfo. Y el gran problema que tienen estos entrenadores cuando tienen equipos exitosos es cómo mantener la motivación en los jugadores para que sigan manteniendo ese rendimiento tan competitivo como es el caso pues de Ronaldo en el Real Madrid, ¿no? O sea, Ronaldo tiene dinero, tiene juventud, tiene físicamente es una persona que seguramente le gusta a millones de mujeres, ¿no? ¿Y por qué el hombre sigue entrenando 2 horas más que el resto de sus compañeros? Es porque existe un entrenador que es un psicólogo en la práctica que lo motiva para que siga esforzándose. Entonces, esa es la naturaleza de lo que estamos hablando en el fútbol, ¿no? Y como esto es de ganar y perder, entonces siempre estamos en el escenario de héroes y villanos, ¿no? Entonces eso también lo hace muy atractivo porque es una constante revancha de la gente. El problema está cuando
dejamos de ser racionales y nos quedamos puramente en el manejo instintivo y emocional, que es lo que ha ocurrido ahora, porque tú sabes que yo a la hora que estaba viniendo me llama un amigo y justamente me comenta esto, ¿no? Que la agresión que ha habido con estos dos aficionados que han venido a alentar a su equipo y han sido aparentemente agredidos por un personaje que es violento de la barra de Universitario. No digo su nombre porque no me consta, pero ese señor a mí por las redes sociales también me amenazaba en su momento, ¿no? Ojalá que se cierre este proceso y bueno, pueda ser sancionado, porque nadie puede atentar contra la vida de otra persona simplemente porque viene a alentar a su equipo. Y eso es lo que yo sufrí. Pero lo curioso de esta experiencia es que cuando yo estoy frente al cadáver de mi hijo y recuerdo una conversación que había tenido con él en la que yo le había dicho de que iba a dar charlas a sus amigos, porque Walter tenía amigos de condición económica, digamos, solvente, porque él jugaba en el árabe palestino, fútbol semicompetitivo, pero también el árabe palestino recibía jóvenes muy pobres que tenían condiciones de fútbol. Entonces yo me daba cuenta que los jóvenes, los pobres, que querían ser futbolistas profesionales, a veces no aprovechaban bien las oportunidades que le daba el árabe palestino, porque entrenaban y se iban a su casa y volvían a las costumbres, los hábitos que te hablaba, ¿no? Inconscientemente, y estaban perdiendo ese tren de oportunidad que le daba la vida, que es el fútbol profesional. Y los chicos que tenían dinero no se matriculaban en todos los créditos que podían en la universidad porque sabían que tenían una familia que les respaldaba. Entonces yo a Walter le dije, quiero hacer una charla con tus amigos. Su rostro lo tengo ahorita en mi mente como diciéndome, no te veo en eso. Entonces cuando yo estoy frente al cadáver de él, porque yo también estuve en el estadio, estaba en otro palco, yo recordé eso y dije, voy a meterme ahí donde está el problema para que los jóvenes entiendan que cuando vivimos en violencia absolutamente todos perdemos. Pero te confieso que yo lo dije para confirmar lo que yo pensaba antes del asesinato de Walter, que para mí la gente que estaba en las barras era gente cuya vida no tenía valor. Eso lo confieso y se lo he dicho a los barristas en las oportunidades, porque yo me he reunido con más de 40.000 jóvenes ya, bueno, de toda índole, no solamente barristas, ¿no? Entonces yo les he dicho, yo pensaba así. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos en una especie de burbuja, donde nos interesa principalmente nuestros problemas, nuestros sueños, y el dolor que tienen estos jóvenes no nos importa. Y eso es lo que pasaba. Yo en muchas oportunidades decía, ¿por qué no cierran la puerta para que terminen de matarse estas personas que no tienen valor? Y me equivoqué, Raúl, porque cuando yo comencé a trabajar con estos jóvenes, a conversar con ellos, me di cuenta que habían vidas muy, muy valiosas. Lo que pasa es que en estas barras hay mucha gente que está abandonada. Entonces, para entender mejor este asunto, sé que estoy copando ya todo, pero es muy importante que diga esto. Un día, una de las preguntas que me hacían cuando yo ya estaba haciendo estas charlas era, ¿qué es la violencia? Y la respuesta la encontré con una argentina que se llama Alejandra Pistorio, que viene al Perú con cierta frecuencia, porque es miembro de un grupo de terapeutas que se llama Puente Dorado. Y yo le pregunté, Alejandra, ¿qué es la violencia? Por favor, ayúdame a entenderlo. Y ella me dio una respuesta que yo la repito en todas las entrevistas, lo escribo constantemente porque es el concepto que hay que meter en la gente. La violencia es la energía del amor frustrado. Ese amor que no reciben las personas en su hogar. Porque los jóvenes, cuando no reciben el amor de sus padres, lo que hacen es salen a buscar familias alternas a la calle y las encuentran en las pandillas o en las barras, ¿no? Por ejemplo, un joven, para mencionar el caso de Alianza Lima, un joven que en su familia vive en conflictos, que su padre ni siquiera lo ve, lo atiende porque ha sido abandonado. Él se incorpora a una barra de Alianza y automáticamente está asumiendo, digamos, la identidad de un club que tiene más de 100 años, que tiene colores claramente establecidos, que tiene canciones, ya se convierte en pariente automáticamente de Cubillas, de Cueto, ¿me entiendes? Tiene, todas las semanas tiene la oportunidad de sentir esa emoción de pertenecer a algo, digamos, el sentido de pertenencia es muy fuerte. Entonces, y en los adultos, ¿qué ocurre? Cuando no tienes afecto en la casa, salen a la calle y encuentran pues, otras personas y terminan destruyendo los matrimonios que va ahí. Ok, esa es la violencia, la energía del amor frustrado. Pero como energía tiene 3 características. No se crea, no se destruye, solo se transforma. Y ahí está el problema y que es lo que la gente que nos está escuchando tienen que entender. Porque los políticos, ¿qué nos ofrecen cuando hablamos de seguridad ciudadana? Porque no es la violencia en el fútbol, es la violencia que vivimos que se nota en el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol, ya hemos dicho, capta la atención.
Entonces, ¿qué es lo que nos ofrecen los políticos, las autoridades? Que voy a combatir la violencia con más violencia. Entonces, quieren destruirla con violencia. ¿Y qué es lo que hacen? La encienden. Más policías, más cárceles, más represión. Todo eso, no conduce a nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y que yo he visto, a mí ya nadie me va a quitar eso, porque yo sí he visto transformar a personas, es redireccionar esa energía. Esa energía negativa hay que ponerla en positiva. ¿Y qué es lo que hay que hacer con estos muchachos? Primero, hay que mirarlos. Porque ellos solamente tienen la mirada de la prensa, de las autoridades y de la sociedad en general cuando tiran piedras. Porque cuando hacen algo bueno, no es noticia, ¿no? Entonces hay que empoderarlos, hay que mirarlos, hay que atenderlos, hay que escucharlos. Y en ese grupo de gente, los líderes de las barras son gente que tiene una capacidad de liderazgo increíble, son líderes natos. Gente que si nosotros seleccionamos a esos muchachos y los mandamos a estudiar y les hacemos entender, porque brutos no son, te aseguro que vas a tener un ejército de gente que va a comenzar a transformar nuestra sociedad. Porque si tú pacificas las barras, estás pacificando el Perú, te lo aseguro con toda claridad. Por ejemplo, para mí, el problema del Callao, ¿no? Que ayer que han tenido una fiesta muy bonita, ha habido gente, muchísima gente, creo que ha habido como 40.000 personas en el estadio. ¿No? Para mí, la solución de la violencia del Callao tiene un nombre. Y se llama Sport Boys del Callao. Qué bueno que lo estén apoyando, porque definitivamente la planilla que tiene implica que hay un apoyo, pero que ojalá que no sea un apoyo que esté direccionado para defender algunas tendencias en particular, sino que sea más bien para usar esa energía para poderlos unir. Porque en el Callao, que yo conozco y tengo varios amigos allá, gente que ha salido de la cárcel, que en el Callao los barrios estaban enfrentados, porque ha bajado bastante, es verdad también el tema de la violencia. Los barrios estaban enfrentados, pero esa gente iba a la misma tribuna, con el mismo color de camiseta, cantaba las mismas canciones y alentaba al mismo equipo. Antes los unía la salsa, ahora ya hay reggaetón. Antes lo unía el ceviche, ahora hay otras comidas, porque ¿no? El chancho al palo también les encanta ahora. Pero lo único que realmente los mantiene unidos, es el Boys. Sí. Entonces, si nosotros miráramos el fútbol, el deporte en general, como una herramienta para integrarnos, otro sería el Perú. Señor Ollarse, justo acá lo voy a traducir, comentar. Nuestro compañero Javier Franco Pérez justamente hace una intervención y se la digo, ¿no? Escribe por el mes, señor, más que emociones, que es un tipo de reacción humana. Lo que mueve es la pasión sobre algo y uno puede sentir emoción, pero la emoción es una reacción de corto plazo, en cambio la pasión es algo de mayor plazo. Claro, uno puede desapasionarse de algo, pero el fútbol le mantiene la pasión de una manera permanente y a todo nivel. Esto es lo que acaba usted mencionar justamente con el tema de pasión, refería justamente a nuestro compañero Javier, ¿no? Mira, yo a Javier solamente tengo que decirle que coincido plenamente con él, ¿no? Lo que pasa es que para mí la pasión es una emoción sumamente intensa, ¿no? O sea, estamos en lo mismo, Javier, y coincido contigo, o sea, el fútbol tiene una potencia extraordinaria. Mira, tú sabes que a mí me ocurre de que mis compañeros al comienzo, cuando inicié esta cruzada que ahora tiene más de 40.000 personas con las que me he reunido a lo largo del Perú, ellos me decían, Walter, estás perdiendo el tiempo, no entiendo por qué haces esto, ¿no? O sea, es más, algunos me decían, te has pegado con la muerte de tu hijo. Pero no saben la energía que yo recibo cuando me reúno con esta gente y veo que basta que uno nomás te ponga atención, el asunto camina, ¿no? Y esa gente que en su momento me decía que estaba perdiendo el tiempo, ahora me dice, oye, sí ha habido un avance, ¿no? Eras un loco cuando iniciaste, ahora ya no te ven como loco. Y yo le digo, las carreteras por donde transitan los sabios fueron trochas que abrieron los locos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos entre la gente, los líderes de la barra, que son unos locos de atar, convertirlos en esa gente que comienza a abrir trochas, pero que estén orientadas hacia la pacificación del fútbol y el progreso. Porque yo recuerdo que mucha de esta gente que me decía a mí que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Después yo lo veía que se iban a trabajar con la camiseta peruana, justo en el partido con Nueva Zelanda. Y le decía, ¿qué pasó contigo? No, que este es Perú. Bueno, lo que tú estás viviendo ahora, después de 30 y tantos años que nosotros hemos regresado al Mundial, estos jóvenes lo viven todas las semanas. O sea, esa emoción con la cual ahora te estás vistiendo con la camiseta peruana y te estás yendo a trabajar así, ellos lo viven todas las semanas, por una razón importantísima. Es lo único que tienen. Tú tienes
para irte a la playa, tienes para irte al cine, tienes para irte al teatro. Estos jóvenes no. Fíjate, hay un dato que es muy duro, no lo he podido confirmar, pero estoy seguro que no es muy lejano, que casi el 70% de los jóvenes que son miembros de las barras bravas son personas que son consideradas como huérfanos de padres vivos, ¿no? O sea, los padres no los atienden, es su cumpleaños, no reciben la llamada del papá, y esos jóvenes terminan en abandono escolar, no tienen chamba, y muchos de ellos están metidos lamentablemente en drogas. Eso es lo que dice Walter, es cierto. Ese es lo que ocurre, y creo que coincidimos en ese punto de vista. El abandono, el hogar, los padres fraccionados, partidos, un hogar partido, produce justamente, genera esta actitud rebelde de resentimiento de los jóvenes, y los lleva pues a tomar actitudes revanchistas, los pongo entre comillas, rebelarse contra una sociedad que para ellos le dio la espalda. Si le dio la espalda a los padres, la sociedad también le ha dado la espalda, los margina. Y ocurre que el fútbol es una válvula de escape para todas esas tensiones. Así es. Esas tensiones las desarrollan en los estadios, convulsionan. El fútbol es en todas partes del mundo, es un vehículo transmisor de todas estas emociones. Y eso lo sabemos, creo que ese es el análisis, el diagnóstico que se da a todo este tema. Yo quería llevarte, Walter, porque la verdad tú has iniciado una cruzada, y ojalá que fuera esto imitada también por otras personas ligadas al deporte, en fin, que tenga la misma intencionalidad. Tú dices que te siguen 40.000 jóvenes con que te has reunido. O sea, hay un concepto definido de gente que tiene interés, jóvenes que tienen interés en escuchar, en saber que sí se puede desarrollar, se puede llegar a un mejor cuidado terapéutico, vamos a llamarlo así, para curar estas enfermas, estas mentes que están enfermas. Pero yo no digo que estén enfermas permanentemente, que son curables. Son curables y hay que atenderlos, sí. Pero tiene que haber profesionales adecuados. Bien, vamos a continuar dialogando con Walter Oyarza, que nos acompaña. Ya estamos en los últimos 8 minutos de programa. Felicitándolo nuevamente, 40.000 jóvenes han escuchado las charlas de Walter. Esto es por todo el Perú. Mi pregunta es, ¿cómo subvenciona estos gastos que evidentemente tienen el traslado, el tiempo y todo ello, Walter? Mira, tu pregunta me permite un poco retomar, digamos, en el punto que nos habíamos quedado antes de la intervención del ingeniero, que realmente tengo muy buenas referencias de él, ¿no? Y el campo de fútbol parece ser algo muy importante para la práctica de este deporte que a todos nos apasiona. Fíjate, hablábamos de la cantidad de gente que tiene esta actitud de usar el fútbol como una herramienta para transformar. Yo he recorrido, calculo, el 70% de las ciudades más importantes del Perú, y en todos los sitios me he encontrado con gente que está haciendo un trabajo en esa línea. El gran problema que existe, Raúl, es que estas personas que están haciendo ese trabajo se sienten solas, aisladas, como que están haciendo un esfuerzo, digamos, aislado y que no va a cambiar nada. Si los medios le ponen atención a esto y se convierten en los vasos comunicantes, de noche, de un día para otro vas a tener millones de peruanos que están trabajando en lo que estás haciendo tú por la radio y lo que yo estoy haciendo yo con la charla. Entonces, hay una fuerza increíble. Yo recuerdo mucho, si no me equivoco, fue la señora Vilcatoma cuando le hablaban sobre la corrupción. Ella decía, la corrupción no va a poder en el Perú porque los peruanos somos buenos por millones, o sea, somos muchos más. El gran problema está en que no nos vemos así. No estamos unidos porque lamentablemente en nuestro ADN, pues la desunión es una cosa que aparece ahí. Entonces, yo creo que la gente que nos está escuchando, de repente en su barrio están ayudando a los niños para que hagan deportes, y lo están haciendo y dicen, bueno, es mi esfuerzo personal, pero así como eso, hay muchísima gente en el Perú que está trabajando en ese sentido. Yo creo que es cuestión de comenzar a abrir las puertas y escuchar la opinión de esa gente, ¿no? Entre ellos, los líderes de barra. Yo creo que si nosotros los comenzamos a escuchar a ellos, vamos a enterarnos de unas historias muy, muy lindas. Yo he conocido varios líderes de varios equipos, y donde sí hemos hecho un trabajo más sostenido es con los líderes de la barra de la Alianza. Y tú vas ahora al estadio de Alianza y ya no te roban, antes te robaban. Ellos para ir al baño era como las mujeres cuando van a un restaurante, una discoteca, que iban en grupo, porque si iba solo les quitaban las zapatillas, los celulares. Hoy en día tú vas al estadio de la Alianza y disfrutas con tranquilidad porque ellos han hecho trabajo. Yo en realidad ahí solamente les he dado algunas ideas, algunas referencias, pero ellos están trabajando en ese cambio, ¿no?
Ahora, el cambio, como todo proceso del que veníamos hablando pues con los futbolistas, ahí tiene que haber una motivación constante que se vaya renovando, ¿no? Y ahí creo que ustedes tienen una gran, digamos, una gran posibilidad de ayudar, ¿no? Inviten a los líderes de la barra, pregúntenle sus opiniones, qué están haciendo, y vas a ver el efecto multiplicador que eso genera. Te agradezco mucho. De acuerdo, Walter, vamos a hacerlo. Hemos también, en más de una oportunidad, pedido a los dirigentes de los clubes principales del Perú, pedir que las barras se junten, invitarlos a que las barras se junten, dialoguen entre ellos, porque hay gente, no todos están marcados por la fatalidad, hay gente muy rescatable, muchachos jóvenes, muchos son estudiantes universitarios, son gente de bien, o sea, no estamos hablando del lumpen de la ciudad, estamos hablando de gente que es razonable, pero que necesita también que se les entienda a ellos y escucharlos. Le hemos pedido a los clubes que reúnan a toda la sangre de las barras y puedan dialogar con ellos, y tú podías ser un buen nexo, mi querido Walter Oyarce. Raúl, yo he conversado con muchísimos dirigentes y tengo que decir que lamentablemente no les interesa. Bueno, o sea, ¿y sabes qué es lo terrible? Ahí está el detalle. Sí, y lo terrible de esto, pues yo lo he ofrecido gratuitamente, ¿no? Para ir y contarles mi experiencia. Y lo terrible de esto es que no se dan cuenta de que esa amenaza de una barra violenta está perjudicando su negocio. La asistencia Claro, mucha gente que puede pagar y ni hablar, y encima puedo verlo en televisión, entonces ahí es emocionante también ver un partido por televisión, definitivamente, pero no tiene punto de comparación con asistir a un estadio, ¿no? Claro. Entonces, mira, me ha ocurrido, yo tengo solamente muy cortito. Tú sabes que la mamá de mis hijos, yo estoy separado de ella hace más de 15 años, y ella fueron con su familia a poner un negocio a Chile, y ella ya ha hecho su vida en Chile, ¿no? Entonces ella tiene un hijo que se llama Gonzalito, y Gonzalo, yo me llevo tan bien con él, de que él incluso en un momento cuando tenía 9 años le pidió permiso a su papá para decirme papá cuando él venía acá. Y cuando él viene al Perú se queda conmigo, ya tiene es más... el chico que estuvo... que nos juntamos. Él es hijo de... O sea, es hermano de Walter, ¿no? Ya. Y cuando él viene acá se queda conmigo, y yo... ¿Por qué? Porque le apasiona el fútbol, le gusta jugar al fútbol. Entonces yo ahorita está entrenando ahí en el Centro Naval, y bueno, por ahí lo voy a llevar a que lo pruebe en otro lado. El chico se hace 100 pataditas y tiene una actitud para jugar al fútbol extraordinaria. Pero, ¿qué ocurre? O sea, él está viniendo porque se siente bien conmigo, pero sobre todo porque yo le doy la oportunidad que practique el fútbol que lo apasiona. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que puede hacer el fútbol. El hermano de Walter, que es hijo de la mamá de mis hijos, cuando viene acá al Perú se queda conmigo, y ahora está peleando con su mamá para que lo dejen hasta febrero, porque hay la posibilidad de que participe en un campeonato. Esa es la potencia del fútbol. Sí, esa potencia del fútbol, y sobre todo el afecto que tú como padre sabes ofrecer. Sí lo hemos notado al chico, que tuvimos la oportunidad de conocerlo con los representantes aquí en bien correctito, en Raúl, Raúl, tomando un café. Muy correcto. Oye, Walter, te agradecemos mucho el hecho que hayas estado con nosotros. Sigue adelante con esa cruzada, que nosotros siempre vas a contar un apoyo, porque esa cruzada se tiene que dimensionar mucho más todavía. Y nosotros queremos contribuir a desarrollar tranquilidad y paz dentro de la juventud peruana, que es futbolera 100%. Y que esto coayude a la tranquilidad y a la pacificación en el deporte. Así que, Walter, sigue adelante, y cuando gustes, estas puertas están abiertas. Muchísimas gracias, Raúl, Walter, a todos estos profesionales que verdaderamente tienen el privilegio, ¿no?, de trabajar en lo que los apasiona, ¿no? O sea, la gente que está ligada al fútbol y vive de esto, tiene que mirar al cielo y dar gracias a Dios, porque no trabajan, se divierten todos los días. Así es. Bien, estuvo Walter Oyarce con nosotros.